Bueno, muchas gracias, igual, Emiliano, por tu presentación, a Banda, a vosotros organizadores por invitarme. Yo quería lanzar algunas ideas que van en la dirección de discutir qué dimensiones estatales, ¿no? También quizás un poco en coincidencia, ¿no?, con esta frontera problemática entre la sociedad civil y el Estado, ¿no?, que mencionaba Roger. Pero sí hay dimensiones estatales acá, en consonancia con la consigna, con el nombre del evento, pues intentar ver en qué consisten esas dimensiones estatales. Y me gustaría, para presentarlas, empezar pues constatando lo extraordinario de estas circunstancias de Ayotzinapa, sobre todo, ¿no?, de los estudiantes desaparecidos en Iguala, en términos de la indignación pública y la movilización, que en algunos sentidos no tiene precedentes, ¿no?, a que están dando lugar. Y la pregunta inicial sería: ¿por qué ahora? ¿Y por qué este hecho en concreto parece despertar una indignación generalizada y una movilización que quizás no habíamos visto antes? Desde hace años se llevan cometiendo atrocidades de este estilo, y más allá de la cobertura mediática, es decir, no todo depende de qué tanta atención se le dé en la prensa a tal o cual atrocidad o a tal o cual noticia. Yo creo que es una parte del problema, pero la otra parte es qué es lo que causa ahora la indignación de tantos ciudadanos, incluyendo la imposibilidad, por lo visto, de políticos, incluyendo políticos del PRD, de llevar a cabo sus actividades normales o exhibiciones públicas sin que sean increpados, ¿no?, por una ciudadanía cada vez más indignada. Ahora, me gustaría empezar discutiendo por qué, digo, sin ánimo de ser negativo, pero me llama la atención todos estos otros hechos de violencia que incluso aparecieron en los medios y que, más allá de cierto escándalo, indignación, pero no parecieron causar esta reacción generalizada. Me acuerdo, por ejemplo, de este hecho hace 3 años en Allende, Coahuila. Una población de 300 personas fue borrada del mapa, no se sabe dónde están y no se habló apenas de ello. Todos estos otros incidentes y miles de historias cotidianas locales que jamás se sabrán, ¿no?, de gente que sigue esperando una respuesta ante la desaparición de familiares, ¿no? ¿Por qué esas otras historias, atroces como son también, no provocaron esta reacción? No puedo, es una postura personal necesariamente parcial, basada en investigaciones recientes. Como decía Emiliano, yo estoy en el área de políticas públicas, y a través de ella me acerco a la investigación en cuestiones de seguridad ciudadana y violencia. Y lo primero que yo no puedo evitar encontrarme es, a nivel local, a nivel de diversas comunidades, un cierto proceso de resquebrajamiento de los mecanismos de solidaridad, de los mecanismos que garantizan esa solidaridad y esa cohesión social básicas, sin las cuales de hecho se alimenta la reproducción de violencias en diversos niveles y escalas, ¿no? Pienso, por ejemplo, a través de esas experiencias, en cómo la falta de presunción de inocencia no solo permea a amplias capas de la sociedad, sino que surge de ellas, ¿no? ¿Cuántas veces oí al hijo de fulanita lo asesinaron, al hijo de sutanito lo desaparecieron, y el comentario que surgía: en algo andaría metido, ¿no? Y se cerraba la discusión sobre el asunto? Es decir, más allá de esta falta de presunción de inocencia, también esta construcción colectiva de una integridad criminal sin matices, donde los delincuentes o quienes puedan tener un pie en la ilegalidad son automáticamente desterrados del mundo de los ciudadanos con derechos, ¿no? Pienso en este sentido en los esfuerzos, ¿no?, de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa por desmentir
el que sus hijos tuvieran vínculos con el crimen organizado, ¿no? Lo cual parece demencial en el caso de los dos padres, de los familiares de las víctimas, pero es que ellos sabían perfectamente que en otras ocasiones la declaración de sospechas de que las víctimas tenían vínculos con el crimen sirve para cancelar automáticamente la investigación del caso. ¿Qué más da que esté muerto o qué más da que esté desaparecido? Tenía vínculos con el crimen organizado, el caso se cierra de antemano y no se investiga. Los padres de los estudiantes estaban perfectamente conscientes de ello. Es decir, todas estas cuestiones, y también me acuerdo de otras situaciones donde se ha criminalizado la protesta social, donde grupos como los estudiantes de las escuelas normales han sido objeto de ataques, de críticas, desde la prensa, por ejemplo, ¿no? Como poniéndoles una diana, es decir, ¿qué ocurrió con todo eso para que ahora no sirvan estos, o en cierto modo se reviertan estos procesos de resquebrajamiento de la solidaridad y surja todo este horror? Con digamos, las manifestaciones que tienen, para mí tienen mucho de positivo, de que haya esta renuencia explícita, ¿no? de legitimar incluso al secretario de Gobernación o al procurador de la República, que llegó a quejarse de que lo estaban presionando mucho, y es decir, ya no pueden los políticos presentar su trabajo, sus funciones normales y sus obligaciones como si fueran una dádiva. Qué buena onda que está haciendo su trabajo, ¿no? Este acoso constante, no, pues, o sea, sí, y te vamos a hacer la vida de cuadritos, porque sí, ¿no? Es decir, estas reacciones relativamente novedosas merecen una reflexión. ¿Y por qué? Por fin el horror, ¿no? O algunas de las dimensiones más plenas del horror de estos casos saltan ahora. ¿Por qué nos volvemos conscientes de repente del horror de esta simulación de democracia, de esta simulación de Estado de Derecho, de esta simulación de mercado libre, ¿no? Con las que todos hemos vivido? De repente este horror, esta falsa atmósfera nos salta, nos resulta particularmente evidente. Yo creo que es algo, si en algo se puede caracterizar como muy particular el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, es que quedó perfectamente claro cómo funcionan algunos de los mecanismos de poder y violencia mediante los que se ha estado logrando la dominación, ¿no? Y el terror en México desde hace mucho tiempo. Ahora, es muy importante, me gustaría vincular esto con el lugar donde deja este caso a estas teorías normativas de la democracia, ¿no? que contribuyen a esta falsa atmósfera, ¿no? Tenemos estos casos, hemos tenido todos estos casos y seguimos oyendo en la academia, pero también fuera de la academia, en la prensa, en el análisis político, en las opiniones políticas, estas lecturas fuertemente optimistas, prescriptivas, normativas de la democracia. ¿Dónde quedan ahora esas teorías? A mí me gustaría invitarles a la lectura de un artículo de Akin Membe. Seguro lo encuentran en internet, se llama Necropolítica. Y ahí el autor empieza por constatar precisamente las críticas a estas teorías normativas de democracia, y ahí dice cómo han convertido el concepto de razón y de libertad en uno de los elementos más importantes tanto del proyecto de la modernidad como de la retórica de la soberanía. Desde esta perspectiva, la expresión última de la soberanía, en teoría, es la producción de normas generales por un cuerpo de ciudadanos libres, el demos. En este paradigma, la razón es la verdad del sujeto y la política es el ejercicio de la razón en la esfera pública, ¿no? Así van las prescripciones, ¿no?, de este paradigma. El romance de la soberanía, en este caso, descansa en la creencia de que el sujeto es el controlador de su propio destino, el autor de su propio significado. ¿Qué ocurre en los casos como el de Guerrero? Vienen a reventar esta lectura optimista y normativa de la soberanía. La soberanía existe,
pero el proyecto central de sus diversas manifestaciones no es la lucha por la autonomía, sino la instrumentalización de la existencia humana y la destrucción material de cuerpos y poblaciones. Si fue el Estado, como reza la consigna, si la política no es el ejercicio de la razón sino una forma de guerra, si en México, en este México de la democracia simulada, la desaparición forzada es amparada por el Estado, entonces hay que tener en cuenta esta nueva lectura del concepto de soberanía para entenderlo. Es decir, la soberanía no dependería del binomio libertad-razón, sino de la suspensión de la libertad y de la suspensión de la razón. Es una forma de biopoder, en el sentido de Foucault, es la prerrogativa, el derecho a matar o a decidir quién vive, a exponer a otros a la muerte. En México el poder político trae privilegio, incluyendo la impunidad, la certidumbre de matar y poder salirte con la tuya. Por ejemplo, en el caso del ex alcalde de Iguala. Ahora, también desde esta lectura de la soberanía puede entenderse la imposición de diversos estados de sitio y de excepción en muchas muy diversas regiones de México, representado por los inconstitucionales, esto es importante, retenes militares a los que muchos nos hemos acostumbrado cuando viajamos, ¿no? De nada sirve decir este retén militar es anticonstitucional, es decir, y se justifican en términos de la lucha contra la inseguridad. Bueno, estos retenes, estas otras formas de intervención del ejército en seguridad, tanto pública como nacional, nos dan que pensar con respecto a esta lectura de la soberanía, es decir, ¿dónde queda la libertad del individuo? El estado de sitio, el estado de excepción, es en sí mismo una institución castrense que socava la vida de muchas comunidades, que socava la vida civil, las instituciones civiles, dejando como única libertad la prerrogativa del comandante militar acerca de a quién y cuándo disparar, como también ilustra el otro caso que ha recibido atención, que es el de la matanza de 22 personas en Tlatlaya a manos de militares. Bueno, esto es lo que ocurre cuando los militares intervienen en la seguridad pública, pero esto también, de una manera un poquito más amplia, nos recuerda que el estado de excepción es, de hecho, la base normativa para ese derecho a matar, del cual depende de la soberanía, es decir, el ejercicio del poder fuera de la ley. Ahora, ese ejercicio del poder, y esto también se relaciona con el caso de los estudiantes de Guerrero, puede tomar la forma de lo que Deleuze y Guattari en su obra Capitalismo y Esquizofrenia llaman máquinas de guerra. ¿Qué son las máquinas de guerra? Está en conexión con esas otras dimensiones y grupos que intervinieron en el caso de Guerrero, ¿no? Los Guerreros Unidos y todas estas conexiones del poder político en diversos niveles con el llamado crimen organizado. Las máquinas de guerra son segmentos de hombres armados que pueden dividirse o pueden formar coaliciones dependiendo de las tareas a llevarse a cabo y de las circunstancias, ¿no? Son difusas, son polimorfas, sí, pero están caracterizadas estas máquinas de guerra por esta capacidad para la metamorfosis, ¿no? Su relación con el espacio también es móvil, algunas veces emplean vínculos complejos con instituciones con formas estatales, desde la autonomía a la incorporación plena. El Estado puede, a su vez, transformarse a sí mismo en una máquina de guerra. Incluso se puede apropiar de recursos y procedimientos de esas máquinas de guerra. Las policías, los ejércitos pueden, digamos, a su vez, apropiarse de todas estas características de lo que Deleuze y Guattari llaman máquinas de guerra,
Y esto tiene también mucha importancia para la cuestión de dónde queda el Estado y dónde queda la sociedad, ¿no? Aparecen en estos casos de violencia, con respecto a este concepto, ejemplos donde la frontera parece no estar clara, ¿no? Se sigue hablando, se sigue presuponiendo de nuevo esta división entre Estado y crimen organizado, los buenos y los malos, y se dice que si acaso en algunos niveles el Estado puede estar penetrado por el crimen organizado. A lo mejor todo esto que estamos descubriendo nos recuerda que quizás sea al revés, es el crimen el que está penetrado por el Estado, ¿no? Es el Estado el que forma estas máquinas de guerra, ¿no? Como queda perfectamente ilustrado por la manera en que se dispone de los enemigos del poder, en el caso de los estudiantes de Guerrero, ¿no? Esta conjunción perfecta entre los llamados sicarios, policías municipales, el poder político en diversos niveles. Recordemos también que el alcalde de Iguala había sido denunciado más de un año antes por un asesinato con testigos. El caso fue bloqueado en la propia Procuraduría Federal. Decía, hay obstrucción de la justicia, dentro de la justicia, abonado de nuevo a estas formas, a esta creación, de esta forma de poder, este régimen de terror, incluso ilustrado también por la desaparición de personas y por la aparición de cuerpos inidentificables en las fosas. Las fosas también cumplen un papel muy preciso en esta economía del horror, ¿no? En esta forma de biopoder. No es solo la dimensión práctica, ¿no? Desaparecer los cuerpos, ¿no? de los secuestrados, deshacerse de ellos. También estas fosas se descubren y exhiben, y lo que se descubren y exhiben es también parte de esta creación de estas imágenes, ¿no? Este proyecto de dominación mediante el horror, ¿no? En este caso podríamos decir, bueno, ¿cómo funciona exactamente, más allá de esta simulación de democracia, que es parte de este proyecto de dominación, todas estas formas de poder? ¿Dónde queda el Estado? Efectivamente, como en el caso de las máquinas de guerra, la división entre Estado y crimen, privado y público, es difícil de establecer, pero el resultado final de todo esto es el establecimiento de un régimen de poder que tiene divisiones estatales. No te rebeles, no protestes, sigue contribuyendo a esta simulación de democracia, vota cada X años, pero no vayas más allá de esto, porque mediante estos casos, estas fosas, esta exhibición de cuerpos calcinados, te recordamos qué es lo que puede ocurrir si te sales de la línea, ¿no? Yo creo, con estas ideas para la discusión, que de alguna forma, aun si sea implícita, de volvernos conscientes de estas dimensiones de terror y poder, es lo que ha hecho que realmente empecemos, ¿no? A darnos cuenta, empecemos a movilizarnos, ¿no? y a sentir todo el horror, incluso no solo de este caso, sino de otros que ahora están reapareciendo o apareciendo por primera vez en las redes sociales, incluyendo la desaparición de estas 300 personas en Coahuila, ¿no? Ahora resulta que se multiplican ahí. ¿Y qué pasó con estos otros casos que eran similares al caso de Guerrero? Ahora está realmente surgiendo, apareciendo todas estas historias, y otras incluso más anónimas, como decía, que nos dan, de repente nos sacuden y nos recuerdan en sus plenas dimensiones, pues todo este horror, ¿no? Y es interesante que reflexionemos de por qué ahora y por qué en esta forma, ¿no? Nos llega, de repente nos cae el 20, ¿no? Lo dejaría ahí.